estamos contando todo. Nos vamos con Sucho para hablar de economía, para hablar de estancamiento. ¿O no, Sucho? ¿Cuál es el momento actual? ¿Qué foto tenemos hoy de la Argentina en mayo? Creo que la estamos viviendo día a día. Si hablas con cualquier comercio que le vende a la clase media está complicado, vende mucho menos. ¿Cómo salís de esta situación? Porque esta es parte de la descripción. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Acá había una división muy fuerte, había que atacar la inflación. Creo que el gobierno fue contratado para vencer la inflación y para vencer la inflación una de las consecuencias o los efectos colaterales es obviamente esta recesión. Ahora, ¿cómo salís de ella? Una parte, ojalá sea voluntaria con el acuerdo político y que vos tengas una ley bases que permita destrabar la economía real. Pero otra, vamos así, siempre quizás es definición de libro y lo pongo casi hipotéticamente, para que crezca el PBI, para que vos salgas del estancamiento, tiene que crecer el PBI. Para que crezca el PBI, tiene que crecer o el consumo, o el gasto público, o la inversión, o exportaciones o importaciones. ¿El gasto público dijimos que no? Es la definición de... No? Claro. El gasto público dijimos no, porque... No, el gasto público no, desde el Estado. Vamos a esto. PBI es igual a consumo, más gasto público, más inversión, más exportación, menos importación. Definición. Consumo, difícil. Salvo que el crédito impulse a que vos consumes algo más. Ejemplo, la competencia de los bancos no es solo crédito hipotecario o de alguna billetera virtual o de alguno de estos sistemas. Es cuando yo tengo esta mercadería y hay 10 personas para comprármela, prefiero no venderla. O te pongo un precio que creo que es lo que pasó marzo del año pasado, todos esos números que hoy vemos. El repelente para mosquito. Por ejemplo, cuando vos tenés el privilegio de la oferta. Ahora, yo tengo un vaso para vender y no me llama nadie por teléfono. Entonces prefiero tener plata y no el vaso. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a ofrecerte un descuento. O me lo pagás en 30, 60, 90 días. O ahora 12. Ese impulso puede tentarte a vos a comprar porque si la inflación va a ser del 50% de lo que queda del año, 60% en lo que queda del año, digo, bueno, si lo pago en 5 o 6 cuotas, ese puede ser un motorcito. ¿Le puedo ganar a la inflación si lo pago en cuotas? El motorcito en el cual te alimente un poquito el consumo. En momento donde el salario perdió muchísimo con respecto a la inflación, pero dejó de perder. Ahora dejó de perder, el salario formal. Entonces ahí te arriesgues cuando vos veas que, salvo que tengas miedo de perder el empleo, que vos digas, puedo ir un poquito por consumo. Gasto público. Gasto público necesita la ley de inversiones. Y acá siempre quiero separar gasto público, hecho por el Estado, obra pública, y otra cosa es suspender la parte pública de la obra pública. Son dos cosas distintas. Si esto se hace bien, y creo que esto es parte de una... déjame titularlo también como una batalla cultural. A ver. Yo sé que repetí hasta el cansancio este ejemplo, pero si es una batalla cultural, creo que hay que... Franco, yo trabajo en el sector privado, ¿sabés dónde trabajo? ¿Está bien? Y te contrato para que vengas a dirigir un evento. Y vos dirigís ese evento. Y me cobrás 100 para dirigir ese evento. Ahora te digo, Franco, trabajo en la actividad pública, trabajo para el Estado. Y te pido que conduzcas el mismo evento. Vos sabés que el Estado te paga un año después y que tenés que ir por todos los secretarías a pedir por favor que te paguen. ¿Cuánto me cobras si al sector privado le cobraste 100? Más caro. 150. 150. Gustavo, vos como periodista, ¿no lo vas a denunciar por corrupto? ¿Por qué al Estado le cobra más? Aunque sea un cantante o lo que fuera. Bueno, no, hay una lógica en la tardanza de que te va a pagar. Entonces, ¿cuánto hay corrupción? Entonces yo digo, pará, suspendamos eso. Que la obra la haga un sector privado. Pero para ti un sobreprecio del 300%. No, obvio que hay corrupción. Obvio que no hay corrupción. Acá, por eso me animé los casos que damos muchas veces son sobreprecios que decís, esto no es porque el Estado es bobo, lento. Por eso me animé a preguntarte a vos. Si me contestabas 300%, yo me levantaba y digo, yo no trabajo con un tipo así. Yo te pregunté a vos porque te creo. Bien. Como también creo mucho en Alejandro Borestein, un genio que me pongo de pie. Sí, claro. Entonces, en ese proceso, te digo, vos necesitas que venga inversión genuina y que ahorre toda esa plata. Que lo puede hacer el sector privado. Muchas de las obras las hace el sector privado, contra extensión de contratos, contra algún impuesto que no pagás por alguna ley en un momento o lo que fuera. Bueno, ese es el primer punto. Pero para eso necesitas, sí, ley bases, porque nadie va a invertir si no hay una ley atrás, si alguien se va a dar vuelta. Y el tercer punto son las inversiones. Las inversiones son estas, o también está la inversión en que vos digas,
y este es parte del debate, lo tengo yo con mis hijos hoy y supongo todos. Che, sale el crédito hipotecario. Sí. Vos estás alquilando. Digo, sale el crédito hipotecario. Otra vez, no, que inflación. Pero el alquiler también te sube por inflación. Sí. Entonces, ¿qué te conviene? Empezar a ahorrar. Si yo te digo, bueno, te ayudo y vos agarrás y decís, bueno, prefiero pagar una hipoteca que pagar un alquiler. Porque, y eso puede incentivar que algunos digan, no, prefiero comprar. Bueno, pero todavía es cara. Y sí, pero si lo hago cuando todo se aclare, el precio que voy a pagar por la propiedad va a ser más caro. Entonces, está ese juego. Y ahí vos empieza a generar un círculo virtuoso donde vos digas, prefiero invertir, comprar. Al comprar van a desarrollar proyectos, al desarrollar proyectos toman obreros, toman albañiles, toman plomeros, toman vidrieros, compran materiales de la construcción y empieza a generar el círculo virtuoso. ¿Es bueno que no haya plata para la Argentina, que el Fondo Monetario diga no te presto, que inversores digan no hay, que se acabó esta cosa de estar esperando el salvataje, el megacanje, el recontracanje? El punto es, ¿qué haces con esa plata? ¿Por qué alguien te la daría? Fíjate, desde el swap chino hasta el fondo, vos decís, yo te pido plata prestada. ¿Para qué? Entonces, vamos a ver, Luli nos dice, Claudio, Franco, préstame plata. ¿Para qué? Porque me voy de vacaciones. ¿Y cómo me la devolvés? No sé, después veo. Claro. ¿Le prestás? No. Luli te dice, préstame plata. ¿Por qué? Porque voy a comprarme un auto y con ese auto, mientras que yo estoy trabajando acá, lo alquilo para alguna aplicación, lo uso de remiso, lo que fuera. Va a tener una rentabilidad. Voy a tener una rentabilidad y te voy a poder pagar el auto en 2 meses. Sí. Pero viste que en la política no. Bueno, no es tan el punto así, es, ¿no? pero me encantaría eso, fue mi nota hoy en La Nación. Me encantaría que saquemos las caretas y digas, toda la plata que se tomó, ¿en qué se usó? Totalmente. ¿Y cuánto se robó? Y cómo ves la vida del que tomó ese dinero y cómo es la vida de la ciudadanía. Entonces, el tema no es tomar plata prestado o no, porque que vos le prestes a Luli para que haga eso, acelerás su crecimiento. Si vos tenés un crédito hipotecario, acelerás tu calidad de vida y no tenés que esperar. Si de esto construyo, repito, algo que lo pueda pagar. Pero si se la afanaron en el medio, la gastaron en cortar el pasto, en vez de poner en la infraestructura, la gastaron... Pero eso acá no tengo que explicarle, está Marcos, estás vos, está Luli. No le tengo que explicar acá qué hicieron con la plata en los últimos 4, 10, 18 o 20 años. No solamente pensar en corrupción, el tema de qué hicieron con la plata, simplemente que era déficit, se gastaba más de lo que te ingresaba. Entonces, tal vez terminaste usando... ¿En qué? ¿Tenés mejores trenes? No, ¿Tenés mejor salud? ¿En qué la gastaron? En pagar miles de gastos que estaban en el presupuesto. No solamente corrupción. Digamos, tal vez tuviste que pedir plata porque no llegabas para pagar los sueldos de los maestros o de los empleados ferroviarios. No, porque ahí está. Si los maestros ganaban cada vez menos. No invertiste nada en ferrocarriles. Sí. Si los médicos ganan cada vez menos, si los hospitales están cada vez peor, decime dónde gastaste la plata. Entonces, porque no la gastaste en médicos, no la gastaste en educación, no la gastaste en salud, ¿dónde la gastaste? A ver, tenés una planta ferroviaria de 30.000 empleados que no sabés si todos trabajan o no trabajan. ¿Y por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no se discuten estos temas? ¿Dónde se fue la plata? Porque si no parece que la culpa es del que te prestó o la culpa es del que creyó en la Argentina. Y no es así. No, está bien. La mal gastaron, la mal administraron. Y contra eso sociales, mucha plata. En moratorias de jubilaciones, mucha plata. No es que se fue a las Bahamas. Una parte posiblemente sí. Pero en las Bahamas, sí. O sí, los Seychelles, donde sea. Sí. No, el otro que te quería decir. Digamos, el ajuste es contracara del desajuste. Y en el caso del proyecto RIGI, es, yo creo... El régimen de inversiones. Del régimen especial de inversión, de incentivo a las inversiones. Yo creo que es la contracara tal vez necesaria de que en los últimos años la Argentina rompió todos los contratos. Entonces, para volver a traer inversiones privadas para grandes proyectos, tenés que darle estabilidad impositiva, alguna ventaja y sobre todo respetar los contratos por los 30 años. ¿Qué sé yo? Un proyecto de autopistas. Si vos la construiste y empezás a cobrar el peaje y a los 3 años te dicen, no, mirá, este peaje no va más, bueno, eso lo tenés que solucionar. Me parece que un poco el proyecto apunta a ese sentido, darle seguridad jurídica a la plata para que venga a invertir de vuelta a la Argentina. Ahora, la objeción de los opositores, escuchaba a Lilia Lemoine decir que bueno, los opositores están conspirando contra la ley bases. Me parece que hay varias objeciones que son razonables. Una tiene que ver con la ley RIGI, digamos, ¿no? O con el capítulo este sobre el sistema RIGI, digamos. Lo que plantean algunos opositores es le estás dando privilegios a inversores externos que no se los das a inversores nacionales. ¿No? O sea, si vos le das esa ventaja a una multinacional minera, ¿por qué no se la das también a una petrolera nacional que pueda
tomar 200 millones de dólares de deuda y traer esa plata para invertir. Establecer algún tipo de equidad que si no, de otra manera, genera tal vez una retracción de inversiones. Porque ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué el gobierno querría beneficiar al capital extranjero? Para no pensar mal, si tenés yo diría que es probable que sea una cuestión de apuro, digamos, ¿no? Que no lo pensaron del todo bien. Es probable que haya tal vez algunos intereses sesgados, pero más que todo yo creo que muchas de estas cosas tienen que ver con estos proyectos se hicieron con mucho apuro. Entonces, algunos de los comentarios que hacen los opositores mejoran el proyecto. No es que son obstáculos, digamos, sino que pueden mejorarlo. Lo mismo pasa con la discusión sobre ganancias. Me parece que la discusión hizo que finalmente avanzara mucho el criterio de vos no podés cobrar el 35% de ganancia al tipo que gana 1,5 millones, 2 millones. Tenés que poner escalas de menor a mayor. Es razonable. En el inicio de la discusión de la semana, cuando le preguntan al secretario de Energía, Chirilo, por una redacción del artículo, él dice, la verdad es que no lo leí. No lo pude leer bien. No sé bien cómo fue la redacción. Digo, me parece que lo que decía Lemoyne y lo que decía recién Marcos, yo creo que hay claramente dos posiciones en el gobierno. Una que es la discursiva, que es lo que dice Lemoyne, de son conspiradores, y después hay otra ala que es la que está negociando. Digo, por algo Franco y Lule Menem fueron a juntarse con Lustó, una reunión muy extensa el viernes. El viernes, ¿no? El viernes que pasó. Y Guillermo Franco. Lustó, Guillermo Franco ¿Y se fueron con qué y Lule sensación? Menem. No, a ver, yo averigüé, fue un primer acercamiento, digamos. Digo, es la primera vez de verdad que Lustó se junta en privado con, digamos, la plana mayor del gobierno, porque Franco es el ministro dialoguista, y Lule Menem yo creo que es para seguir de cerca, porque me parece que va a tener mucho más protagonismo de ahora en más. Entonces, me parece que claramente hay un plano discursivo y después lo que son los que negocian las leyes. Que claramente están buscando ese voto, porque están buscando el voto de los Lustó. votos que les hacen falta, pero No sé si están buscando el voto de Lustó, sino que al menos quieren que no sea tan dañino en términos políticos, en términos discursivos, como fue esta primera semana. Digamos, Lustó y Tagliaferri, que es también la senadora del PRO. senadores los dos de la ciudad, ¿no? Que hay un revuelo en el PRO porque además colegas de Tagliaferri quieren apoyar la ley como está, y Tagliaferri dijo, no, acá hay que hacer algunos cambios. Digo, me parece que lo que está haciendo el gobierno es, bueno, hay que sacar la ley, tratemos de abrazar a todos y veamos de tener dictamen lo antes posible. Claro, son dos senadores de la ciudad de Buenos Aires que curiosamente han mostrado esta semana, bueno, que no están tan dispuestos a apoyar la ley, por lo menos así como está, ¿no? Y si hay 4 de diferencia, no, claro. Digo, dos senadores de la ciudad que te voten en contra. Son justo los dos senadores que renuevan la banca el año que viene. Digo, ¿qué va a pasar con esas bancas? Porque Tagliaferri todavía está referenciando a Rodríguez Larreta. Lustó, bueno, obviamente el presidente del radicalismo, pero también está, digamos, parado en un sector de radicalismo más moderado, más de centro. Digamos, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Macri? ¿Qué va a hacer el PRO? ¿Qué va a hacer la Libertad Avanza? Bueno, obviamente todavía ayer falta un Marcos montón, ¿no? Cristina habló, Cristina Kirchner, toda la semana está agendada ¿no? Una charla magistral es fija, de Cristina ahora. ¿Qué encontró? ¿Un hueco en la oposición? ¿O está realmente con las intenciones de frenar la ley bases y por eso está todas las semanas hablando? Sí, a mí me parece que ella está, bueno, un poco por razones internas, esta tensión creciente que hay en el peronismo, pero también porque me da la impresión de que ve la oportunidad de plantear una batalla en una institución que controla, o que hasta ahora el peronismo ha podido controlar, hay que ver si lo sigue controlando, que es el Senado. El Senado desde 1983 en adelante siempre estuvo controlado por el peronismo. Entonces, ¿cómo no va a tratar de evitar, Cristina, que pasen estos proyectos que para ella son el momento de la verdad, digamos, ¿no? Si pasan los proyectos, Milei se consolida. Si no pasan los proyectos, se abre una fase de descomposición, debilitamiento, tal vez extinción del gobierno de Milei. Y Cristina, ¿Sí? ¿Vos lo ponés en esos términos? Yo creo que para sí, vos digamos, es tan importante la ley. A mí me parece que sí, me parece que un poco el clima creado por la marcha universitaria y el paro de la CGT busca eso. Le da la razón a Cristina. No sé si la tiene, pero ella cree que la realidad se está acomodando a esta batalla por el control del poder, digamos, ¿no? Milei ganó las elecciones, pero hasta ahora no es que controle el poder. Va a controlar el poder si pasa la ley. Todo lo está haciendo mal, Milei, según las palabras de Cristina. Bueno, todo esto es terrible, pues, está haciendo un daño terrible al pueblo. Dice Cristina que acaba de dejar el poder el 10 de diciembre.